Nunca supe por qué decidí detenerme en Zugarramurdi aquella tarde. Tal vez fue la niebla que descendía por las colinas o el silencio extraño que envolvía el valle como una respiración contenida. El GPS marcaba el camino, pero las calles parecían guiarme por voluntad propia, como si el pueblo me estuviera esperando. Todo tenía una calma demasiado perfecta, como si la rutina hubiese sido suspendida justo antes de mi llegada. A primera vista, Zugarramurdi no tiene nada de especial. Casas de piedra, tejados rojos, un pequeño arroyo que corre entre huertos. Pero hay algo en el aire, una densidad invisible que pesa sobre la piel. No es miedo, es algo más primitivo, más antiguo. Los lugareños me observaban sin disimulo, con esa mezcla de curiosidad y advertencia que uno siente cuando entra en territorio ajeno. Nadie sonreía, nadie saludaba. Caminé hasta la entrada de las cuevas, atraído por el rumor del agua que se perdía en la oscuridad. Desde el primer paso dentro, el sonido del mundo exterior desapareció, reemplazado por un murmullo profundo, casi humano. No era eco, era como si las paredes respiraran. Un soplo frío rozó mi cuello y juraría que escuché mi nombre, pronunciado con una voz que no reconocí. No quise creer lo que vi más adelante. Entre las sombras, una figura encorvada, de espaldas, movía lentamente las manos sobre el suelo húmedo, dibujando algo con un líquido oscuro. Cuando la luz de mi linterna la alcanzó, levantó el rostro. No grité, pero sentí el corazón detenerse. Sus ojos no reflejaban la luz, solo vacío. Afuera, el viento se había levantado, y aunque intenté convencerme de que todo había sido una ilusión, desde entonces, cada vez que cierro los ojos, veo el mismo gesto, el de una boca que se abre pero no para hablar, sino para recordar. Había leído sobre Zugarramurdi en un libro viejo, encontrado en una librería olvidada de Pamplona. Sus páginas amarillentas relataban acusaciones de brujería, rituales que se perdieron entre el humo de las hogueras y las sombras que la historia decidió no nombrar. El libro no explicaba todo, dejaba espacio para el susurro de lo que nadie pudo o quiso contar. Al acercarme al pueblo, la carretera se estrechaba entre árboles torcidos, y el viento parecía traer fragmentos de voces antiguas. No eran gritos ni canciones, eran ecos, como si la tierra recordara el murmullo de aquellos que ya no caminaban por ella. Cada curva me acercaba más a algo que no podía nombrar, y el corazón se me aceleraba sin razón aparente. Zugarramurdi no parece distinto a primera vista. Casas bajas de piedra, tejados rojos cubiertos de musgo, pequeñas plazas donde el tiempo parecía haberse detenido. Pero hay algo en la quietud que lo diferencia de cualquier otro pueblo, la sensación de que no estás solo, incluso cuando el viento no sopla y las calles están vacías. Al llegar, un anciano me observó desde la puerta de una pequeña posada. Su mirada no contenía sorpresa ni miedo, solo una certeza silenciosa. «No busques lo que no puedes comprender», me dijo, y luego añadió. «Aquí, algunas cosas permanecen despiertas, aunque ya no tengan cuerpo». Decidí pasar la noche en el pueblo. Caminé por las calles empedradas hasta una posada cercana a la entrada de las cuevas. Mientras la luz del día se desvanecía, sentí cómo la niebla bajaba lentamente, envolviendo cada piedra, cada árbol, cada silencio. Y en ese instante entendí que la historia de Zugarramurdi no es solo la que contaron los libros, es la que respira todavía en cada rincón, invisible y paciente, esperando ser escuchada. Por la noche, antes de descender a la cueva, repasé las anotaciones que había hecho. Cada símbolo dibujado, cada palabra de los libros antiguos parecía moverse bajo mis ojos, como si quisieran guiarme hacia algo que todavía no comprendía. Caminé hasta la entrada con una mezcla de curiosidad y un respeto que no entendía completamente, pero que me indicaba que cualquier imprudencia podía tener consecuencias. Antes de continuar, quiero preguntarte algo. Mientras escuchas esta historia, me gustaría saber, ¿desde qué ciudad y qué país estás viendo esto? Es curioso pensar que lo que ocurrió en Zugarramurdi hace siglos pueda viajar a través del tiempo y del espacio, llegando hasta ti en este mismo instante. Es un recordatorio de que algunas historias
no pertenecen solo a su lugar de origen, sino a quienes las escuchan. No recuerdo haber soñado esa noche, solo la sensación de haber estado escuchando algo durante horas, un sonido leve, persistente, que no venía del exterior sino de las paredes mismas del cuarto. Era como si alguien rascara lentamente la piedra, intentando salir. Cada vez que abría los ojos el ruido cesaba, al cerrarlos regresaba. Cuando por fin amaneció, me sentí más exhausto que antes de dormir. Bajé al comedor de la posada. La mujer que la atendía me observó con esa calma que tienen quienes saben más de lo que dicen. Me sirvió café sin pedírselo. «¿No ha dormido bien, verdad?», preguntó mientras dejaba la taza frente a mí. Negué con la cabeza. Ella asintió sin sorpresa. «A veces pasa la primera noche», dijo. «El pueblo no acepta fácilmente a los extraños». Intenté reír, pero su tono no invitaba a hacerlo. Le pregunté por las cuevas, y en ese momento su mirada cambió. «¿Va a entrar?», preguntó. «Quiero conocerlas, estudio mitología». Ella se secó las manos con un paño y murmuró algo que no entendí completamente. «Entonces no olvide esto», dijo al fin. «En Zugarramurdi las historias no se cuentan, se recuerdan. Salí antes de que el sol subiera del todo. El aire era fresco, húmedo, y las colinas parecían exhalar vapor. El sendero hacia las cuevas estaba flanqueado por robles torcidos, como si el bosque se hubiera congelado en mitad de un movimiento. A medida que avanzaba, los sonidos del pueblo quedaban atrás, y el silencio tomaba forma, denso, casi líquido. El primer indicio de que me acercaba fue el cambio del aire. Un olor metálico, mezcla de agua estancada y piedra vieja, me envolvió. Al llegar a la entrada, la sensación fue inmediata. Aquel lugar respiraba. No era una metáfora. Se oía, se sentía. Encendí la linterna y di los primeros pasos hacia el interior. El suelo estaba húmedo y resbaladizo. Las paredes, cubiertas de marcas que parecían letras deformadas o tal vez símbolos antiguos. En algunos puntos, la piedra brillaba como si tuviera una película de sudor. Toqué una de las marcas con la punta de los dedos, fría, pero por un instante juraría que había latido. Me adentré más. El túnel se abría en una cámara amplia, donde el techo desaparecía en la oscuridad. Allí el silencio tenía textura, como si estuviera hecho de polvo suspendido. Entonces escuché algo. No era el eco de mis pasos. Era un murmullo, una voz baja, femenina, que parecía salir de las propias paredes. Al principio creí que era mi mente, sugestionada por lo que había leído. Pero la voz se volvió más clara, más cercana. No hablaba español ni euskera. Era un idioma áspero, antiguo, una cadencia que no comprendía, pero que sentía dirigida hacia mí. La luz de la linterna parpadeó, y por un instante vi algo. No una figura completa, sino un movimiento. Una sombra que se retiraba justo fuera del alcance del haz de luz, como si esperara que la siguiera. Avancé con cautela. A cada paso, el aire se volvía más frío. El suelo parecía inclinarse, llevándome hacia un punto más profundo, donde un arroyo subterráneo cruzaba la roca. El agua reflejaba destellos débiles, como si hubiera fuego más allá, aunque no se oía chispa ni llama. Al borde del curso de agua, encontré una piedra tallada, lisa, con signos dispuestos en forma de espiral. Me arrodillé para examinarla. En el centro, un símbolo distinto, parecido a un ojo. Cuando lo toqué, la piedra vibró y el murmullo cesó. El silencio fue absoluto. Luego, una sola palabra resonó en mi mente, sin voz, sin sonido. «Escucha». Y entonces lo oí. No un susurro, no un eco. Era una respiración, lenta, profunda, detrás de mí. Giré la linterna, pero no había nada. Solo el reflejo del agua, que ahora se movía contra la corriente, subiendo hacia el túnel, como si algo enorme estuviera exhalando desde dentro de la tierra. Retrocedí, tropezando, y salí a la superficie con el corazón desbocado. La luz del día me pareció irreal, demasiado brillante. Me senté sobre una piedra, intentando entender lo ocurrido. Pero no había nada que explicar. Solo sabía una cosa. La piedra me había escuchado, y ahora
De algún modo yo también la escuchaba. El resto del día transcurrió en una especie de niebla mental. Caminaba por el pueblo sin un rumbo claro, con la sensación de haber traído algo conmigo desde la cueva. No era miedo exactamente, sino una inquietud que no encontraba nombre. Cada vez que cerraba los ojos, volvía a escuchar aquella palabra, escucha, repetida desde algún punto profundo, como si no hubiera terminado de pronunciarse dentro de mí. Entré en una pequeña taberna junto a la plaza principal. El lugar olía a vino viejo y madera húmeda. En una esquina un grupo de hombres jugaba cartas y una mujer mayor limpiaba vasos detrás del mostrador. Pedí un café, aunque sabía que no lograría espantar el frío que traía en el cuerpo. El hombre sentado a mi lado me observó sin disimulo. Tenía el rostro curtido, las manos manchadas por el trabajo de campo y una mirada que parecía atravesar. «No todos los que bajan a las cuevas regresan igual», dijo sin que yo hubiera mencionado nada. Guardé silencio. «¿Qué vio ahí abajo?», preguntó después con voz baja. «Nada», mentí. Él sonrió apenas. Si fue nada, entonces ya lo vio todo. Saqué el cuaderno donde había anotado los símbolos de la piedra. Lo abrí y lo puse sobre la mesa. El hombre lo miró, y por un instante su expresión cambió. «Eso no es un dibujo», murmuró. «Es un nombre». Me quedé quieto. «¿Un nombre? ¿De qué?». «De alguien que no quiere ser recordado». Me explicó que siglos atrás, durante los juicios de brujería en Navarra, algunas mujeres fueron acusadas de invocar espíritus antiguos, entidades sin rostro ni forma. La Inquisición las llamó brujas, pero los aldeanos sabían otro nombre: Amalur Saharra, la vieja tierra. Según él, los símbolos no eran invocaciones, sino advertencias, marcas que mantenían sellado aquello que nunca debía volver a hablar. «¿Y si ya habló?», pregunté. El hombre no respondió. Simplemente levantó la vista hacia la ventana, donde el reflejo mostraba algo que no estaba afuera. Una figura femenina, apenas un contorno oscuro de pie detrás de nosotros. Me giré, pero no había nada. Solo la puerta cerrada y el eco de nuestras respiraciones. Cuando volví a mirar al hombre, ya no estaba. El cuaderno seguía sobre la mesa, abierto, pero una línea había sido escrita en una caligrafía que no era la mía. «No pronuncies lo que escuches». Salí de la taberna con el corazón acelerado. El aire se había vuelto más pesado. La niebla descendía desde las colinas y el sonido del arroyo, que solía ser un murmullo suave, ahora era más fuerte, más irregular, como si algo se moviera bajo el agua. Esa noche, en la posada, intenté escribir lo ocurrido, pero las palabras no fluían. Cada vez que acercaba el bolígrafo al papel, sentía un hormigueo en los dedos, como si el cuerpo resistiera. El reloj marcaba las 3 de la mañana cuando escuché los pasos en el pasillo. Lentamente, se detuvieron frente a mi puerta. «¿Quién es?», pregunté. Nadie respondió. La manija giró muy despacio. Me levanté y la sostuve con fuerza. Del otro lado, el silencio. Entonces, una voz susurró: «Te llamé, y viniste». El aire dentro del cuarto se enfrió de golpe. La lámpara parpadeó, y vi una sombra proyectarse en la pared. Tenía la forma de una mujer, pero el rostro era solo oscuridad, como si la luz no pudiera tocarlo. Detrás de ella, un murmullo constante, docenas de voces mezcladas, antiguas, desesperadas. Cerré los ojos, intentando no escuchar, pero cuanto más lo hacía, más fuerte se volvía el sonido. No eran gritos, eran palabras, fragmentos en un idioma que no comprendía, pero que empezaba a reconocer. Eran los mismos sonidos que había escuchado en la cueva. De repente todo cesó. Silencio total. Abrí los ojos. La sombra había desaparecido. Pero en la pared, grabadas con algo que parecía carbón o sangre seca, estaban las mismas marcas de la piedra, la espiral, el ojo, el nombre. Me acerqué temblando. Las líneas parecían recientes, húmedas, y en el centro, una frase escrita en castellano: «Ya no hay silencio en la tierra». Salí de la habitación antes de que amaneciera. Afuera, el pueblo dormía bajo una niebla espesa. No había nadie en las calles, pero sentía que algo me seguía, invisible,
paciente. Al mirar hacia las colinas, creí distinguir figuras moviéndose entre los árboles, lentas, torcidas, como sombras que habían aprendido a caminar, y en ese momento entendí que Zugarramurdi no era un lugar maldito, era una boca abierta, y yo, sin saberlo, había pronunciado su nombre. El amanecer llegó como una herida. La niebla se disipaba lentamente sobre los tejados de Zugarramurdi, y el sol apenas lograba atravesarla. Caminé sin rumbo, con el cuaderno bajo el brazo, intentando no mirar las paredes donde aún creía ver sombras moverse. El aire olía a humo, aunque no había fuego en ningún lado. Era un olor antiguo, como si las piedras conservaran el recuerdo de un incendio que nunca terminó. Llegué al museo local, una pequeña construcción junto a la iglesia. La puerta estaba abierta, y dentro, el silencio era tan denso que cada paso parecía un sacrilegio. En las vitrinas se exhibían restos de los juicios de brujería, cartas de inquisidores, fragmentos de confesiones, instrumentos de tortura. Nada que no hubiera leído antes, hasta que encontré una carta sin fecha, escrita con una tinta que parecía oxidada. La firmaba Juan del Valle Alvarado, uno de los jueces que participaron en el proceso de Logroño, 1610. Decía: aún después de las hogueras, los rezos no bastan. Las voces continúan bajo tierra. Si el fuego purificó sus cuerpos, no alcanzó sus nombres. Escucho en sueños a las mujeres sin rostro que claman por volver. No sé si Dios las condenó o si fue Él quien las envió. Leí y releí esas líneas hasta sentir un escalofrío que me paralizó. No era una metáfora. Alguien había escuchado lo mismo que yo 4 siglos antes. De pronto, el suelo del museo vibró levemente. Una vitrina tembló, el vidrio crujió y uno de los documentos cayó al suelo. Me agaché para recogerlo, y al hacerlo, noté algo grabado en el reverso de la madera, el mismo símbolo de la espiral. No era parte de la exposición. Era más antiguo que el edificio mismo. Al salir, una anciana estaba sentada frente a la iglesia, con las manos cruzadas sobre un rosario. Me observó unos segundos antes de hablar. «No los mires demasiado», dijo. «Las piedras recuerdan lo que los hombres prefieren olvidar». Le pregunté si sabía lo que significaba la espiral. «Es el camino», respondió. «Pero el camino no siempre lleva hacia adelante». Su voz era pausada pero firme, como si repitiera algo aprendido desde niña. «Durante las quemas», continuó, «algunas mujeres no murieron del todo. El fuego las separó del cuerpo, pero no del nombre. Siguen buscando quien las escuche». «¿Por qué a mí?», pregunté casi sin voz. «Porque abriste la puerta», dijo, y luego, mirándome con compasión, «y porque ya empezaste a escuchar». El viento sopló fuerte, y con él vino un rumor que parecía surgir del suelo, del subsuelo mismo. La anciana se santiguó. «Esta noche se cumple el aniversario», susurró. «El mismo día en que ardieron las hogueras. No salgas cuando caiga la oscuridad». Pero ya era tarde. Dentro de mí una parte quería irse, y otra sabía que no podría. Había algo en Zugarramurdi que no me dejaría partir hasta entenderlo. Esa tarde preparé mi cámara y mi grabadora. No buscaba probar lo sobrenatural, buscaba entender. Si esas voces existían, si el fuego no las había callado, quería oírlas, aunque una parte de mí ya sabía que lo haría, quisiera o no. El sol se hundió tras las colinas, y el valle quedó cubierto por una penumbra anaranjada. Desde mi ventana podía ver las sombras alargarse sobre los muros. Fue entonces cuando escuché el primer sonido, un canto, suave, monótono, en un idioma que no reconocía. Venía del bosque. Tomé la linterna y salí. El sendero hacia las cuevas estaba casi invisible bajo la neblina. Cada paso era un crujido, una respiración contenida. No sé cuánto tiempo caminé. A medida que me acercaba, el aire se volvía más caliente, como si el subsuelo ardiera. La entrada estaba abierta, igual que la primera vez, pero esta vez no me recibió el silencio. Me recibió el canto. Una docena de voces femeninas entonaban una melodía circular sin principio ni fin. No las veía, pero el sonido llenaba todo el espacio. La linterna parpadeó y se apagó.
La oscuridad se volvió absoluta. Avancé guiado por el sonido. El suelo brillaba débilmente, como si brasas invisibles se encendieran bajo mis pies. Cada paso reavivaba un resplandor rojo, formando un camino que me llevaba hasta una cámara central. Allí, el aire ardía, y la piedra parecía respirar fuego. Entonces las vi, 12 figuras, de pie en un círculo, los rostros ocultos bajo velos negros. No tenían sombras. La luz parecía evitar tocarlas. Una de ellas levantó la mano y el canto cesó. El silencio que siguió fue peor que cualquier sonido. «¿Has escuchado?», dijo una voz, sin boca, sin cuerpo. «Ahora habla». Intenté responder, pero mi voz se quebró. «¿Quiénes son?», pregunté. «Las que ardieron y no murieron, las que fueron nombradas pero nunca comprendidas. Tú abriste la piedra, tú dijiste nuestro nombre». Me di cuenta entonces, cuando toqué la espiral, no solo había escuchado, había respondido. «¿Qué quieren de mí?». «Nada que no quieras dar», dijo otra voz más cerca, detrás de mí. «Queremos memoria, queremos boca, queremos cuerpo». El aire se tornó espeso. Las figuras comenzaron a moverse lentamente en círculo. Cada una dejaba tras de sí un rastro de ceniza que flotaba, como humo líquido. Una de ellas se detuvo frente a mí. El velo cayó. No tenía rostro, pero dentro del vacío vi algo moverse. Fuego, y dentro del fuego ojos, miles. «Habla», repitió. El suelo tembló. El círculo de brasas se cerró. Sentí un calor insoportable. La voz volvió dentro de mi cabeza. «El fuego no purifica, el fuego recuerda». Y entonces todo se apagó. Cuando abrí los ojos, estaba fuera, al amanecer. La cámara vacía. No había canto, ni fuego, ni figuras. Solo el cuaderno abierto sobre mi pecho, con una nueva frase escrita: «Nos viste. Ahora tú nos llevarás». Desde ese día, cada vez que cierro los ojos escucho el crepitar de la hoguera. Y a veces, cuando el viento sopla desde el norte, creo distinguir sus voces en mi oído, repitiendo las mismas palabras que nadie debería pronunciar.